Pues mira, es una campaña muy atípica, como todos sabemos, es decir, estamos en plena cosecha de maíces tempranos, con rendimientos excelentes en casi toda la zona, digamos, de cosecha, digamos que es donde se sembró maíz temprano. Eh, para ese tipo de cultivos hubo un diciembre, un verano, digamos, entre comillas, fresco, lo que provocó que, digamos, que el maíz se desarrollase muy bien, con buena humedad. Estamos con rendimientos en toda la zona muy buenos, con picos históricos, rendimientos de más de 100 quintales, 120 quintales, se escuchan rendimientos más altos. Y así que esa parte de la cosecha de maíz viene muy bien, un poco complicada a veces por algunas lluvias, pero bueno, los meses tempranos están en un año excepcional. Lamentablemente, la otra contraparte es el problema de varias zonas, de los maíces tardíos o maíces en fecha que se siembra, porque en el norte argentino se siembra en diciembre, coincide con la fecha tardía de la zona, digamos, más núcleo, ¿no? Bueno, y en esas zonas depende de la zona que está, hay zonas, y depende de la fecha de siembra especialmente que se sembró, cuanto más tarde más daño hay de esta plaga, que no es una plaga nueva, ni para Argentina ni para Brasil, si en el norte se convivía con esta plaga hace varios años, en lugares se pudo controlar bien el manejo porque se la conocía y se sabía cómo manejarla, pero lamentablemente por una serie de circunstancias bajó una zona a meses templados, que son los que tienen menos tolerancia Claro. a este insecto. Los maíces tropicales tienen más tolerancia. Y bueno, y en esa zona agarró lo que es todo el norte de Córdoba, el norte de Santa Fe, también un poco en el sur de Santa Fe, pero especialmente en el norte, digamos, de esa zona, en Chaco, en Noa, NEA, ahí causó mucho daño porque a muchos productores se agarró prevenidos, no conociendo esta plaga, no estando preparados para combatirla. Y bueno, estamos viendo zonas que están muy afectadas con serios daños que todavía están en evaluación porque esos maíces, digamos, todavía no completaron su ciclo, por más que algunos están acelerando el fin de ciclo debido a lo que transmite esta plaga. Para que todos entiendan, esta plaga no come maíz, esta plaga lo que tiene una chicharrita, lo que hace es con la saliva, inyecta dos bacterias y dos virus, que son lo que provocan este achaparramiento, por un lado, o el cortado del llenado, o otros síntomas que están provocando en el cultivo de maíz, que le provocan en algunos casos la muerte total del cultivo. Federico, ¿y cómo está impactando en términos económicos en el bolsillo del productor o cómo impactará una vez que terminen de levantar la cosecha en las zonas afectadas, como usted explicaba? Mira, yo soy productor, ¿no? Y Sí. también soy productor de acá, yo vivo en San Antonio de Areco, pero también trabajo en la zona de Jesús María y también estoy en parte de Río Cuarto. Así que sabemos del año que venimos, de los años niña que venimos, con Sí. una producción complicada, y a esos productores que les afecta todo el cultivo, el impacto es terrible, ¿no? Porque después de 3 años, un año que pintaba muy bien hasta el 15 de enero, la cosecha argentina venía con valores, digamos, similares, la producción de los meses tardíos a los meses tempranos, entonces pintó un año muy bueno, pero bueno, eso un poco demuestra un poco lo que es trabajar para gente que no entiende que el productor trabaja, digamos, a cielo abierto, depende de las lluvias, y tiene este tipo de, cada tanto de problemas que aparecen, y para esos productores el impacto es terrible, porque es otro año más sin producción de maíz. Por suerte las hojas en lugares no están afectadas, en otras sí por la sequía, pero bueno, el impacto que tiene para ese productor va a ser muy fuerte lamentablemente, y bueno, esperemos bueno, que termine este proceso y que por lo menos pueda tener, digamos, para ver los daños que provoca esto y para, bueno, que con la soja, con la diversificación de cultivos, eso es lo importante a veces, diversificar Claro. cultivos, productores que se ponen sorgo, para no tener, como decimos, los huevos en la misma canasta. Es muy importante esa diversificación, pero bueno, te voy a repetir,
Hay productores de zona núcleo, por ejemplo, que acá no llegó la plaga, meses tardíos, tenemos buena producción temprana y buena tardía. Pero a esos productores que siembran en una sola fecha por la zona que es y les afectó, el impacto va a ser muy alto, muy Federico, fuerte. la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hace algunas horas dio a conocer su propia estimación de producción de maíz, la volvió a recortar, 49.500.000 toneladas. Es notable y preocupante, ¿no? Que siempre haya algo que nos está inhibiendo del potencial que tiene un cultivo como el maíz. También recortó la estimación para soja, 51 millones de toneladas. Ustedes desde la producción misma, desde Maizar, ¿cómo ven ese volumen? ¿Acertado? Mira, lo vemos prematuro todavía, obviamente, las bolsas van analizando los valores que van recibiendo ellos en sus informes. Este, lamentablemente, digamos, este tema no se puede terminar de evaluar ahora, Claro. ¿no? Es decir, el proceso ese va a seguir en constante evolución. Bueno, esperemos a ver un poco cómo sigue este tema, no tenemos que tampoco alarmar, pero son datos puntuales de un momento determinado que la bolsa va viendo, ¿no? Creemos que todavía para ver el número final es un poco prematuro, decidir un poco en cuánto va a terminar la producción argentina. eh, Compensa un poco la buena producción, digamos, de la zona esta de maíz de primera. Y también quiero destacar que los daños que hay no son solo de chicharritas, ¿no? En ciertas zonas del centro de Buenos Aires, por fechas determinadas, los golpes térmicos, los golpes de calor que hubo fin de enero y principios de febrero, también produjeron daños. Y hoy el productor, eh, ¿qué pasa? Yo estuve viendo lotes, hoy tienen chicharrita, por ahí tienen un síntoma de piroplasma, digamos, de color violáceo, pero digo color violáceo porque es una característica que la planta pone un color rojizo, ¿no? Cuando tiene estos virus y estas bacterias. Eh, pero los daños que se ven en esos cultivos son previos al ataque o al posible ataque de este tema, fueron por muerte de polen en el momento de la floración. Es decir, hay un montón de causas que están afectando un poco el rendimiento. Hoy el productor a veces, por ver un poco la chicharrita en el potrero, dice, hoy el daño este es por chicharrita, o por la enfermedad que transmite la chicharrita, y realmente hay un poco un complejo de otros efectos que hubo, como lo que te estoy comentando, de este golpe de calor, que los maíces que justo florecían esos 15 días, muchos tuvieron muerte de polen y tampoco tienen espiga. Y el caso es que el productor a veces hasta se da cuenta tarde, ¿no? Porque el cultivo está muy lindo, está con buen aspecto, pero uno abre la espiga, le saca la chala, ve que no tiene grano porque no hubo polen, no hubo fecundación, ¿no? Ahora, entonces el valor final que va a ser, yo creo que va a ir evolucionando, pero no me animo a decir un valor o, digamos, nos pasamos siempre con datos oficiales. Este, Puntualmente vas a ciertas zonas, el daño es enorme y otras zonas no tienen daño, entonces es muy difícil evaluar hasta que no empiece un poco más. Bueno, la cosecha muy temprano sí termina en tiempo, por más que hoy el productor muchas veces cuando tiene soja seca deja el maíz temprano en pie, que resiste más, se va a cosechar soja, entonces se frena un poco también la cosecha muy temprano en muchos lugares, y esta cosecha más tardía es una cosecha que empieza en mayo, junio, julio, por más que queremos que esté avanzando, los guarismos de cosecha final van a tener que esperar un poco a la evolución de cómo sigan estos efectos. Hay casos que corta el llenado, entonces pierde también la calidad del grano, porque digamos, deja de llenar antes, corta el ciclo, esos maíces se van a cosechar antes, pero también está ese efecto, ver qué es volumen, qué es calidad, digamos que tenemos que esperar un poco más, me parece, a tener y ser responsables en los valores Claro. que evaluemos, y siempre por eso nos manejamos con valores más oficiales, que me parece un poco más serio que es lo que corresponde. Estamos conversando con el presidente de Maizar, Federico Cervoni. Tengo una pregunta que es técnico-política, podríamos decirle. La primera es, en el Bueno, transcurso de esta semana se conoció un pedido, un proyecto
para remitir a la legislatura, que tiene que ver con que se prorrogue o que se incluya, mejor dicho, al maíz en la emergencia agropecuaria como consecuencia de la chicharrita y las pérdidas que provocaría. Por otro lado, la rural, que salió a informar públicamente que quiere convocar, pide que se convoque un comité de crisis entre públicos y privados para abordar este tema. Y por el otro lado, desde el sector oficial, que claramente han estado muy ocupados con recambios en lo que sería la cartera de bioeconomía, ¿han tenido alguna novedad al respecto? Sí, estamos en constante contacto de desmaizar. También hicimos un comité de comunicación y una evaluación estricta de todo este tema. Vamos evaluándolo con técnicos. Acá, bueno, y justo tenemos el 22 de mayo el Congreso de Maizar. Este tema va a ser muy tratado en el Congreso, no solo por técnicos argentinos, que hay técnicos del norte que tienen una vasta experiencia en el manejo de esta plaga, tienen mucho conocimiento. Hay zonas que hoy hay problemas de, digamos, de piroplasma y hay cultivos que están con un bajo porcentaje de daño porque tuvieron un manejo correcto y se supo manejar en esa zona. Y también la experiencia de Brasil, ¿no? Brasil el año 2021 tuvo un ataque similar en muchas zonas de Brasil, esta plaga, se pudo manejar, se manejó en forma, digamos, se la conoció mucho mejor y tuvo un manejo eficiente por el sector, y en el año 22 fueron los primeros exportadores de maíz del mundo. Es decir, tenemos formas de ver, acá hay muchos factores que no dependen solo del productor, ¿no? Porque acá es clave cómo venga el invierno. Es decir, necesitamos un invierno con varias heladas, porque este insecto puede vivir un tiempo sin comer maíz. Este insecto come solo maíz. Entonces, lo importante es que no tenga maíz para comer un periodo largo, para así se muere porque no puede comer, ¿no? Claro. Digamos, no se puede reproducir. Entonces, necesitamos un invierno con heladas fuertes, por debajo de 10 grados no le gusta la temperatura y con heladas el insecto se muere. A veces está en hospedantes, que puede ser cultivos de trigo, pero igual, si no tiene maíz, entonces es muy importante, por ejemplo, también el control de maíz guacho, porque si nosotros le largamos cuando nazca en septiembre, si viene una lluvia y empiezan a hacer maíz guacho, ya se empieza a alimentar y empieza a crecer las poblaciones. El insecto puede tener de 7 hasta 10 poblaciones por año. Si logramos que cuando se siembre el maíz haya pocas poblaciones, que es lo que pasaba siempre, el daño era insignificante o no era importante el daño. Ahora, lo que pasó este año es que hubo muchas siembras escalonadas y hubo mucho maíz guacho que quedó de pérdidas medidas del año pasado. Un Claro. invierno tan benigno, este insecto pudo comer todo el año, pudo reproducirse, entonces ya empezó un año nuevo con una población, este año de la primavera, muy alta, tuvo maíz para comer, y cuando llegó la fecha de siembra, que sembró todo el norte, la población era muy alta y provocó los daños que provocó en toda esa zona, ¿no? También es muy importante la genética, hoy hay semilleros que están viendo que tienen Justamente, materiales mire, le iba a preguntar, le iba a pedir que me intolerantes. desasne si hay tecnología a nivel internacional o local que permita justamente tratar de superar una problemática de esta naturaleza, y si es que a la Argentina no llegan por esta cuestión de que no tenemos remozada la ley de semillas, o si no hay una tecnología apropiada. No, no, en el caso de maíz, la de semillas no impacta el más mínimo porque se respeta 100%. Digamos, todos los híbridos se pagan y la bolsa que uno compra de un híbrido se paga. Es el mejor ejemplo un poco el maíz de cómo una buena ley de propiedad intelectual, la genética avanza y se usa, ¿no? Digamos, no afecta en lo más mínimo al maíz el tema de la propiedad intelectual porque ahí se respeta. Es el cultivo Ujú. que nosotros, todos los productores pagan la propiedad intelectual en la compra de una bolsa de un híbrido. Eh, Nadie esperaba esta en los papeles, una plaga que puede llegar a 2050, que puede ser problemas con la temperatura. Bueno, hubo inviernos tan suaves y circunstancias que se fueron dando, digamos, la tormenta perfecta, y apareció esto que no tiene por qué repetirse en el año que viene. Si en el año que viene nosotros tenemos un invierno fuerte y seco este año, posiblemente el año que viene no haya ningún problema de esta plaga. Que, digamos, por eso depende no solo del manejo del hombre, sino también un poco De la cuestión climática. de cómo evoluciona la naturaleza con las temperaturas y que tengamos, como era antes, los inviernos fríos y heladores, que eran, siempre en el campo decimos que eran muy buenos, porque
justamente nos matan todas estas plagas que quedan del año anterior, ¿no? Y es necesario eso en el campo, digamos. En el campo necesitamos que los ciclos se cumplan como estaban, digamos, más, de la forma más clásica, digamos, ¿no? Y no tener estos cambios que generan, por ejemplo, este tipo de problemas. Pero bueno, por eso hay muchos manejos, si se está manejando, vamos a traer técnicos al Congreso Maizar que Ujú. expliquen su experiencia, técnicos argentinos. No vamos a esperar al Congreso Maizar para mostrar todo esto, ahí queremos que sean un poco las conclusiones que se vayan dando. Se empezamos a sacar galletillas con los semilleros, con toda la cadena de maíz, explicando un poco como causas que hay que hacer, digamos, cuál es el manejo que tiene que hacer, digamos, el sector y cómo se puede mitigar esto. Pero voy a repetir, en el caso que vuelva a aparecer, posiblemente el año que viene, si como dije antes, tenemos un invierno helador, esta plaga se va a morir y seguramente no tengamos un problema como tuvimos este año. Ya el productor seguramente va a elegir materiales más tolerantes que hay para controlar esta plaga. Es importantísimo el control de maiguacho, como dije antes, no cortar el ciclo, no dejar que la plaga tenga generaciones tempranas en el campo, si podemos concentrar más la siembra de maíz, y este año fue una siembra muy escalonada, otros años son siembras mucho más primaverales y pues de verano. Ese escalonamiento de siembras fue muy perjudicial. Estamos viendo cómo entre todos podemos coordinar un poquito más ese tema, que es muy, muy importante. Se puede mejorar mucho el tratamiento de semillas. Este vector ataca cuando la planta nace y tiene hasta B8, digamos, 8 pares de hojas, y es ese momento que en realidad 8 hojas que B4, B5, digamos, no tanto B8 que es tan grande. Es decir, el control tiene que ser temprano, tiene que ser un monitoreo, tiene que ser aplicaciones para controlar este insecto si se lo ve cuando están haciendo el maíz, con buenos semillas, tiene un efecto de control en los primeros estadios y también da mucha protección, con genética tolerante que hay en el mercado, híbridos que son más tolerantes también ayudan mucho para mitigar un posible daño, voy a repetir, si volviese a aparecer, que nadie lo puede predecir hoy ese tema. Bueno, todo ese tipo de controles nosotros vamos a ir comunicando ahora al sector, ¿no? Y queremos sacar un poco el miedo que en muchas zonas que la gente ya no quiere sembrar maíz en lo que viene, y creemos que no es la solución tampoco esa, porque un monocultivo de soja no tiene que, digamos, vamos a estar preparados para saber si vamos a tener de vuelta el riesgo o no con francas trampa. Es decir, esta Y vez nos además agarró muy desprevenidos, el antecedente de haberlo padecido, por otra parte, como la pero expertise. bueno, ya sabemos cómo encararlo Claro. este año en forma distinta en esas zonas endémicas, que no son endémicas, justamente zonas que no son endémicas, perdón, y que este año tuvieron este ataque. Ya pasó con, por ejemplo, Mar del Cuarto en el 97, fue un año fue muy, muy, muy complicado y después pues digamos, no siguió ese problema. Es decir, tenemos como herramientas para Sí. manejarlo, y, como dije antes, también dependiendo un poco de cómo venga el tema Claro, la cuestión climático climática. y cómo nos organicemos, pero no es la Federico, solución decir no siembro maíz para nada. Es muy importante para la rotación de cultivo, para el suelo, para poner los huevos en distintas canastas, como dije antes. También es importante diversificar con otros cultivos, como pues el sorgo, girasol. Pero bueno, puntualmente estamos trabajando muy fuerte y vamos a brindar mucha información. Y con ese ejemplo del NEA, que como dijimos, productores y técnicos que en esa zona que ya estaba la plaga hace 4 años, se manejaron con muy buen manejo y hoy tienen, digamos, un daño de un 15% de la producción, que no deja de ser importante, pero no es total como estas zonas, digamos, que nombré antes, que hay lotes más complejas. digamos, que quedan sin espíritu.